Muy buenos días a todos. Empezamos la última semana de clase. Bueno, no, la próxima es la última, así que la penúltima semana de clases. Bueno, y hoy día vamos a ver algunos ejercicios para el certamen 2. Bueno, si ustedes tienen algún ejercicio que hayan hecho o alguna duda, también lo podemos ver, pero yo traje preparados 3 ejercicios que podrían ser tipo certamen, como para que ustedes también se hagan una idea de qué se podría preguntar. Entonces, Eh, yo ahora les voy a mostrar los 3 ejercicios y ahí vamos a elegir con cuál partimos para ver a que lo alcancemos a hacer todos. Obviamente esto va a ser como con explicación extendida, entonces probablemente nos vamos a demorar un poquito más de lo que nos demoraríamos en hacer los ejercicios si lo hiciéramos solamente. Partimos. Yo ahora les voy a mostrar estos 3 ejercicios y ustedes me comentan con cuál quieren que partamos. Entonces, el primer ejercicio es sobre modelos multidimensional roll-up. Y dice así: una fábrica de colchones desea construir bodegas a lo largo del territorio nacional para reducir el costo de despachos desde el almacén central en la región metropolitana. Para ello desea construir una solución de inteligencia de negocio apoyada por un data warehouse, donde se almacene toda la información relativa a sus ventas, ubicación de sus clientes, ventas por día y mes y tipos de producto. Sus productos más populares son los colchones tamaño king, los de una plaza con extra resortes y los colchones edición limitada para mascotas. Ver imagen. Entonces, esto tiene 34 preguntas. Letra A: ¿cuál es el dato numérico o hecho que desea ser analizado en este problema? Letra B: ¿cuáles son las dimensiones por las cuales se podría analizar el problema? Letra C: realice un modelo multidimensional roll-up de tipo estrella que modele este problema. Y letra D: para una de las tablas de dimensión planteadas en el modelo anterior, escriba 3 filas con valores de ejemplos que podrían estar almacenados en la base de datos. Eso es uno de los problemas que traje para hoy día. Voy a leer el siguiente para que lo revisemos también. Este es sobre ETL. Una empresa de retail se encuentra en pleno proceso de diseño de Data Warehouse para segmentar su cartera de clientes. Para cargar un cubo de datos dispone las plantillas de Excel con información. Durante el proceso de ETL se analizaron algunos atributos de clientes y se obtuvo la siguiente tabla de resumen para un conjunto de datos. Entonces acá salen 3 atributos que son cantidad de hijos, fecha de nacimiento y root. Sale el total de filas, la cantidad de nulos, los valores distintos sin considerar los nulos, la media, la moda, el valor mínimo y el valor máximo. A partir de lo que se puede deducir de la tabla de resumen, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué acción de limpieza de datos es la más apropiada para manejar los valores nulos de la cantidad de hijos, fecha de nacimiento y root? ¿Qué representan los valores distintos de la cantidad de hijos, fecha de nacimiento y root? ¿Por qué hay menos valores distintos que el total de filas? Considerando la media, la moda, valores mínimo y máximo, ¿existe algún valor extraño para la cantidad de hijos, fecha de nacimiento y root? ¿Qué transformaciones hay que realizar en estos datos antes de cargarlos al Data Warehouse? Indique la acción que hay que realizar por separado para cantidad de hijos, fecha de nacimiento y root. Si considera que un atributo no requiere ningún tipo de transformación para asegurar su calidad, señálelo explícitamente. Esta es una segunda opción de pregunta. Y nos vemos con la última. Análisis solap usando un dashboard. Una empresa multinacional que vende sus productos por internet ha realizado varias ofertas mediante correo electrónico, pero sus clientes no han respondido adecuadamente. Esto ha causado que sus ventas hayan caído progresivamente en los últimos meses. La empresa posee información descriptiva, demográfica y crediticia de sus clientes y las compras que ha realizado en el último tiempo gracias a un sistema e-commerce. Una consultora de inteligencia de negocios ha identificado el requerimiento principal para revertir la situación, que aparece en la siguiente tabla, y además ha construido un dashboard en Power BI que se encuentra disponible en el enlace adjunto. Entonces, el requerimiento es segmentar a los clientes que aceptan y los que no aceptan ofertas, descriptivo, para dirigir de mejor manera las ofertas enviadas a los clientes. Se debe segmentar a la actual cartera de clientes para enviar ofertas adecuadas a cada segmento. El enlace al dashboard está acá, que lo vamos a abrir. Bueno, este dashboard es muy parecido a uno que hicimos en clase, es un poquito distinto, sí, pero este es el dashboard que tenemos para trabajar. El dashboard se encuentra conectado a un data warehouse cuyo modelo multidimensional tiene las siguientes dimensiones: género, nivel educacional, actividad, estado civil, tiempo, mes, respuesta a ofertas según compras, y la tabla de hechos contiene información del número de compras y el ingreso recibido por ellos. Responda a las siguientes preguntas. Es altamente conveniente apoyar sus respuestas con pantallazos de las visualizaciones filtradas del dashboard.
Letra A, ¿existe alguna diferencia en cuanto al género de los clientes que responden positiva y negativamente a las ofertas? ¿Cuáles son esas diferencias? Letra B, ¿existe alguna diferencia en cuanto a las actividades de los clientes que responden positiva y negativamente a las ofertas? ¿Cuáles son esas diferencias? Letra C, ¿qué tipo de clientes han tenido una caída menor y mayor en el número de compras por mes? Letra D, en base a lo que sabes sobre storytelling, ¿qué mejoras propondría para las visualizaciones de este dashboard? Y bueno, esas son las 3 preguntas que tengo preparadas para hoy día, así que díganme ustedes con cuál quieren que partamos. Por acá me dicen el último. Ya, vamos a partir con el último entonces. Bueno, yo al ayudante le mandé ejercicios también para que los vieran en ayudantía, así que ahí también él hizo una ayudantía de ejercicios. Bueno, y ese ejercicio también ustedes los podrían considerar como de ejemplo para el certamen 2. Entonces partimos con el último. Tenemos este problema que, bueno, la verdad es que el problema ya lo conocemos porque lo hemos visto en clases, pero obviamente si estudiamos en el certamen, quizás no conoceríamos el problema, así que tendríamos que primero entender el problema. Y bueno, tenemos un dashboard que tenemos que usar y tenemos que analizar ciertas cosas de lo que nos diga el dashboard. Vamos a mostrar el dashboard de nuevo. Bueno, veamos la letra A y letra B que nos dicen que son preguntas más o menos parecidas, pero que nos están preguntando como por diferencias de los clientes. Entonces, tenemos que revisar el género y la actividad de los clientes. Ya, tenemos acá el dashboard. Y vamos a abrir un archivo de Word para poder resolver estos ejercicios. El Word nuevo. Ya, yo tengo acá un Word donde voy a ir escribiendo los ejercicios de certamen 2. Después les voy a subir este Word con lo que hagamos y con lo que falte que responder. Ya, este es el de... Ya, análisis SOLAP usando un dashboard. Entonces, ya, el ejercicio que decía... Voy a copiar la pregunta mejor. La de PowerPoint. Ya, están las preguntas. Ya, pregunta 1. La pregunta A, ¿existe alguna diferencia en cuanto al género de los clientes que responden positiva y negativamente? Ya, ¿dónde tenemos el género acá? Ya, tenemos primero que conocer un poco el dashboard. Acá arriba tenemos un filtro que dice género, donde podríamos filtrar eventualmente todas las visualizaciones del dashboard. Acá tenemos un filtro de respuesta a ofertas que dice sí, no. Supongo que será positivo o negativo, igual que lo que vimos en clase. Esta visualización es número de compras por género, este es número de compras por estado civil, este es número de compras por actividad, y este es número de compras por nivel educacional. Y acá tenemos número de compras respuestas por mes y número de compras por mes. Y acá tenemos esta visualización que nos muestra todo. Y pero esto es solamente de los ingresos. Estos son todos los ingresos por todas las características, y este es el gráfico de líneas y puntos para los ingresos. Así que, ¿dónde nos podríamos mover para responder la pregunta A? Acá tenemos género, entonces solamente nos podríamos mover por estos dos tipos estos dos visualizaciones o elementos del dashboard. Bueno, una respuesta sencilla podría ser que acá filtráramos sí y no y viéramos como las diferencias. Ya, para los que responden positivamente a ofertas, el género es, bueno, de hecho acá podemos hacer esto de agrandar el gráfico, si es que quieren verlo más grande.
Este es el número de compra por género, y podemos ver que los clientes que responden positivamente a ofertas son estos. Sí, positivamente. Voy a sacar un pantallazo de esto para poder copiarlo y después analizar. Ya, estos son los que responden positivamente. Y veamos cómo son los que responden negativamente. Vamos a hacer el no. Ya. Y acá tenemos los dos gráficos. Este es el que responde negativamente. Ya. Miramos estos dos gráficos y tenemos que comparar. ¿Existe alguna diferencia en cuanto al género de los clientes responden positivamente y negativamente? Sí, existe una diferencia. Los que responden positivamente son en su mayoría de género femenino, y los que responden negativamente son en su mayoría de género masculino. ¿Qué más podríamos decir de esto? Podríamos decir que el número de compras por mes es distinto, a lo mejor, no sé. Sí, sí, es distinto el número de compras por mes también acá, en este gráfico que vemos acá. De hecho, vamos a hacer una tabla mejor acá. Ya, estos son los que responden positivamente. Sí. Bueno, y después los vamos a ir arreglando un poco, pero bueno. Ya, y los que responden negativamente vamos a hacer la misma tabla, la misma comparación, porque es como lo único que tenemos para poder concluir algo. Ya, entonces, las diferencias. Los clientes que responden son mayoritariamente de género, mientras que los que responden negativamente ya, eso vamos a ponerlo como de lo que podemos ver nomás. Además, se ve que la caída de compras es más abrupta en los que responden. Ya, bueno, acá podríamos hacer otra cosa. A ver, veamos si los masculinos son efectivamente los que tienen la caída más abrupta. Sí. Femenino tiene una estructura distinta ahí. Y en sí, masculino tiene una caída abrupta y femenino no tan abrupta. Entonces los masculinos son los que causan esa como curva que cae. De hecho, acá podríamos hacer otra cosa. Como tenemos género acá, podríamos filtrar acá y ver la comparación con los demás. Femenino. Ahí sí, estamos viendo. La caída de compras es abrupta en los clientes de género masculino. En general, porque acá estamos filtrando por masculino y vemos que cae abruptamente de abril a mayo, mientras que los femeninos la caída es como, no, el comportamiento es distinto. No es como una caída, sino como hubo una caída, después subió y después sigue cayendo. Bueno, esa sería la respuesta para la pregunta A. Es que es como todo lo que podríamos ver acá del Tafel. Y si ustedes respondieran esto, estaría bien porque están haciendo una afirmación y la afirmación está apoyada por visualizaciones. Bueno, la pregunta B: ¿existe alguna diferencia en cuanto a la actividad de los clientes que responden positiva y negativamente a las ofertas? ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, acá creo que no tenemos tanto para apoyarnos, pero bueno, vamos a tratar de ver también un poco de eso.
Ya, borramos eso. Ya, estos son los que responden negativamente a ofertas. Tenemos que ver actividad. Vamos a sacar, va a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a hacer una tabla con un pantallazo. No sé si van a poder hacer el gráfico porque son varios, pero ya, los que responden, pues están los negativos primero. Los que responden negativamente, vamos a sacar un pantallazo del dashboard. Para los que no sepan sacar pantallazo en Windows, si ustedes apretan la tecla Windows, Control Shift y la S, no, perdón, Windows Shift y S, les va a aparecer este cursor para poder recortar lo que ustedes quieran de la pantalla. Se lo puede dejar aquí anotado para Windows. Para Mac es Control Command Shift 4, por si acaso. Profe, ¿puede repetir cómo se hacía para cortar? Ya, tecla Windows, para los que están en Windows, tecla Windows más Shift. ¿Saben cuál es la tecla Shift? La que dice Mayus. Bueno, no es la que sirve para poner mayúscula, minúscula, block, sino que es la que tiene la flechita para arriba. Más la S. Eso es para Windows y para Mac es CMD. A ver. Control. Bueno, mejor la de Mac la voy a buscar porque yo tengo un Mac ahí, pero lo ocupo después, así que la de Mac se las voy a publicar después. Ya, responden negativamente estos, y los que responden positivamente son estos de acá. Ya, ¿qué podríamos decir de este gráfico? Porque yo creo que no podemos ver mucho de acá del gráfico de líneas, porque no tenemos un filtro directo. A ver, pero podríamos ver quiénes son la mayoría. La mayoría de los que responden negativamente son los dependientes. Vemos cómo son los dependientes. Tiene una caída abrupta. Y la mayoría de los que responden negativamente, o sea, positivamente, son los empresarios. Vemos cómo son los empresarios. Ya, podríamos ver eso también como comparar. Ya vamos a hacer la tabla también acá. Ya, entonces, estos son los dependientes. Pero negativamente. Ya, y para los empresarios, que son la mayoría, vemos cómo es la curva. Ya, bueno, y eso podríamos llegar a ver con nuestro dashboard. Ya, ¿y cuáles son las diferencias de estos? Aquí simplemente hay que describir lo que vemos en los gráficos. Los clientes que responden negativamente son dependientes, y la mayoría de los clientes que responden positivamente son empresarios. Se ve además que la caída de
ventas de los empresarios es menos abrupta que las de que los dependientes. Porque esta cae y, bueno, esta va cayendo de a poquito y después ya no hay. Ya, esa es la pregunta B. La pregunta C. ¿Qué tipo de clientes han tenido una caída menor y mayor en el número de compras por mes? Esa la podríamos ver acá. O acá, no sé. Tenemos que borrar todos los filtros. Bueno, acá me basta con encontrar una característica de clientes que haya tenido caídas mayor y menor. No generar los números acá, eso sí. Y acá no nos están pidiendo filtrar por respuesta a oferta, así que tenemos que ver el panorama general. Ya, como nosotros las respuestas anteriores sabemos cómo es más o menos lo gráfico y cómo se comportan los positivos y negativamente, podríamos analizar por estos criterios que ya sabemos. Por ejemplo, podríamos analizar el género femenino, que sabemos que quizás no tuvo que tuvo más respuesta a oferta, así que podríamos deducir que quizás la caída no fue tan mala, y creo que ya la habíamos visto, pero bueno. Si vemos género, teníamos 22.000 y cayó a 6.000, y el que nosotros sabemos que sí cayó mucho podría ser el masculino, que estaba en 20.000 y cayó a 9.000. Hay una caída muy fea. Pero bueno, acá la verdad es que la única herramienta que tenemos que podemos hacer con este dashboard es ir cliqueando las distintas visualizaciones y encontrar alguna alternativa para responder la pregunta. Ya, y en la otra análisis vimos que en actividad los que caían más abruptamente eran los dependientes. Veamos. Estaban 16.000 y cayó 9.000, y los empresarios estaban, fue cayendo de a poquito. Ya, entonces la pregunta C, lo que debemos encontrar es alguna combinación de criterios que nos permita el dashboard para determinar quiénes han tenido mayor y menor caída. Mayor caída de compras y menor caída de compras. Ya, entonces acá teníamos 16.000, acá es como que se mantuvieron las compras, y acá cayó de 16.000 a 9.000. Este de acá, 20.000, 10.000. Podríamos decir que la caída no fue tanto ahí porque se fue cayendo de a poco. Veamos otros criterios que no habíamos analizado. Por ejemplo, veamos la mayoría de los clientes de estado civil son solteros. Veamos cómo es la curva de los solteros. Tenemos una caída también no tan abrupta. Veamos también a los educación universitaria. Bueno, esa caída tampoco fue tan abrupta. Yo voy a deducir que las mayores caídas fueron estas curvas que son como que caen prácticamente al vacío, como esta. Entonces yo voy a decir que la mayor caída de compra fue esta, y en la menor tengo que buscar alguna curva que sea más o menos suave, que haya caído, porque ya sabemos que las ventas cayeron como que está en el enunciado, pero tenemos que buscar una caída que sea suave para responder a la menor caída de clientes. Entonces, ya, género femenino, y veamos si esta cae de 14.000 a 2.000. Oh, mira, esta cae más. De 14.000 a... Bueno, pero en general las ambas curvas son iguales, así que no nos vamos a considerar. La mayor caída de compras, un tipo de cliente
porque podría haber otro que no hemos descubierto en el tiempo que estamos haciendo esto. La verdad es que solamente nos basta solamente encontrar un tipo de cliente más. No vamos a poner a escarbar mucho en el dashboard, porque la verdad es que esto hay que hacer en un tiempo limitado de certamen, así que si aparece una pregunta de este tipo, ustedes tienen que encontrar una de las respuestas posibles, porque obviamente pueden haber más, y ponerla acá en el dashboard. Yo en la pauta obviamente voy a ponerle también otra de las respuestas posibles, que probablemente sea la misma que encuentren ustedes, o otra que también esté disponible en el dashboard. Caída de compras son los clientes de género femenino, ya que las compras cayeron de aproximadamente 20.000 a 9.500 entre abril y mayo. Ya, eso sería una respuesta, y bueno, podríamos poner el gráfico acá también para apoyar la respuesta, que es altamente recomendable para poder tener más antecedentes. Ya, y la menor caída de compras dijimos que teníamos que buscarla. Aquí también hay otra respuesta posible. Esto cayó de 16.000 a 9.000, que es más o menos lo mismo, así que esta respuesta también sería correcta. Bueno, si se dan cuenta, las curvas de todos los... las características cuando yo voy haciendo clic son distintas, entonces hay que encontrar una curva que sea más o menos suave. Podríamos, por ejemplo, poner esta, pero que la habíamos visto en la otra respuesta. Bueno, de hecho esta curva está como suave, cae de 20.000 a 4.000, bueno, igual cayó harto, pero la caída fue más paulatina, como que cayó aquí la mitad, después cayó la mitad de nuevo y después sigue cayendo. Pero esta caída es menos abrupta que la otra. Bueno, de hecho, para poder responder correctamente a esta pregunta, tenemos que calcular el área bajo la curva, pero la verdad es que no vamos a hacer tanto análisis matemático para eso. Ya, entonces los clientes empresarios, voy a copiar el gráfico, lo voy a describir un poquito con palabras. Ya. Entonces, un tipo de clientes que tuvo una caída menor en las ventas son los clientes empresarios, donde las ventas fueron cayendo lentamente o paulatinamente en los 4 meses que aparecen en el dashboard. Ya, esa sería la respuesta de la pregunta C. La pregunta D. En base a lo que sabe de storytelling, ¿qué mejoras propondría para las visualizaciones de este dashboard? ¿Hay alguna mejora que se les ocurra a ustedes? A mí se me ocurre una. Bueno, acá me preguntaron algo. Disculpen por no estar pendiente del chat, pero bueno. ¿Es necesario poner una foto así en la prueba? Sí. Cuando ustedes afirmen cualquier cosa o nieguen cualquier cosa, pongan una prueba de lo que están diciendo. Por ejemplo, la respuesta con palabras es súper cortita, pero yo, si no tengo una prueba como visual de que lo que estoy diciendo es cierto, no sé, su afirmación pierde un poquito de validez, así que es mejor que pongan respaldos. Esta pregunta no se puede responder con el dashboard 2, o sea, con la tabla 2 de acá. La pregunta C, no, porque me están preguntando sobre el número de compras. Acá me están preguntando sobre... no, número de oferta, así que no. Como me están preguntando sobre el número de compras, tengo que mirar esta parte del dashboard, que acá está todo graficado por número de compras en la parte 2.
Está todo graficado por ingreso por compras. Ahí depende de la pregunta. Bueno, en base a lo que sabemos de storytelling, ¿qué mejoras podríamos proponer para este dashboard? Bueno, una mejora que de verdad que salta a la vista y que es complicado. No sé si se dieron cuenta de acá. Acá yo estoy comparando gráficos de torta. Bueno, quizá cuando tengo dos pedazos de torta no es tan complicado. Pero mira, aquí yo encuentro un problema. Acá aparece género femenino, masculino, y femenino en azul, y masculino en, o sea, en azul marino, y masculino en como un azul más claro. Y acá, cuando me aparecieron las etiquetas, se me dieron vueltas, se me invirtieron el ordenamiento del gráfico. Y la verdad es que acá, como los colores también están invertidos, las comparaciones son un poquito más complicadas. Como dijimos en la clase de storytelling, comparar círculos o arcos de círculos de circunferencia es complicado. Es aún más complicado si el dashboard empieza a dar vuelta a los colores y no tiene como un orden fijo. Así que usar este tipo de gráficos para hacer comparaciones es extremadamente complicado. Acá se complica un poquito más la cosa. Pese a que acá no está aparece el problema de arriba, no, acá están ordenados. Si se fijan, acá dice dependiente, empresario, estudiante sin información, dependiente, empresario, estudiante sin información. Estos dos gráficos de torta por lo menos mantienen el ordenamiento. Entonces las barras, o sea, los arcos de circunferencia deberían aparecer en el mismo orden acá y acá. Y acá yo los puedo comparar un poquito más fácil, pero sigue siendo complicado comparar arcos de circunferencia. Yo no sé, por ejemplo, si este pedacito que es sin información es más grande o más chico que este pedacito de acá que dice sin información. O este de estudiante es más grande o más chico que este que dice de acá estudiante. Tendría que ver los números. Y acá ver que dice 11,82% y este dice 6,64%. Que creo que se refiere a eso, a este de acá. Sí. Pero, por ejemplo, el del sin información no tiene etiqueta, no tiene descripción. Entonces, es extremadamente complicado comparar con gráficos de torta. Entonces, yo propondría ese cambio. Ya, ¿y por qué los podríamos cambiar por gráficos de barra? Porque dijimos que los gráficos de barra eran la mejor alternativa para poder comparar cosas. Bueno, y además, como acá estamos comparando los positivos, bueno, los positivos con negativos sí va a... podríamos hacer, como nos interesa como comparar los distintos... nuestra tarea es comparar los que responden positivamente versus los que responden negativamente. Podríamos quizás hacer ya un gráfico filtrado por positivo o negativo y ponerlos uno al lado del otro para poder compararlos más fácilmente. Entonces vamos a agregar ese otro comentario. Ya que las tareas principales de este que se quieren realizar con este dashboard ya que la tarea principal que sigue con este dashboard son la comparación entre los clientes que aceptan y no aceptan ofertas, debería haber una manera más fácil para poder hacer esto. Escribí 2 veces, a ver. Más sencilla para realizar esto. Por ejemplo, poner 2 gráficos, uno al lado del otro, uno con filtro positivo y otro con filtro negativo. Por ejemplo, poner 2 gráficos uno al lado del otro para las distintas dimensiones. Por ejemplo, en las preguntas de este certamen o de esta prueba comparáramos el género y la actividad.
Entonces podría haber parecido comparación por género, los que aceptan, los que son positivos, los que son negativos, gráficos de barra, y ahí yo voy comparando las barras. O de hecho hay unos gráficos que uno puede mezclar todo esto y que aparecen como las barras una al lado de la otra. Es como un gráfico de barras combinado. Ya, bueno, y eso es la pregunta 3. ¿Hay alguna duda de ustedes hubieran podido responder esta pregunta? Bien, si se fijan, la verdad es que acá en el certamen o cuando estamos en ejercicio no hay tanto tiempo para escarbar tanto en el dashboard, así que si ustedes ven que le están preguntando algo, y de hecho la verdad es que las preguntas van a ser súper certeras, y ustedes encuentran una alternativa de pregunta y tienen como el fundamento visual para responder a la pregunta, está bien. Yo no puedo colgarse los malos. Ahora, si no me está respondiendo la pregunta, ese es otro problema. Porque también pasó en el certamen 1, en donde yo les estaba preguntando algo y ustedes me respondieron otra cosa que no era la respuesta de la pregunta. Eso sí lo tengo que colocar malo porque la verdad es que no me están respondiendo la pregunta en sí. Así que fíjense bien en qué es lo que se está preguntando, porque esa es la necesidad de información, y busquen alguna manera de responderla con el dashboard. Puede bajar la P. Acá está la P. Bueno, como les dije, yo les voy a subir esto que estamos escribiendo acá como pauta. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime, Antonia. Que la C yo la entendí de otra forma, como con la menor caída. Yo me imaginaba así como de 20.000 pasa a 15.000. No como que tenga la caída menos abrupta que la otra. Uh-huh. ¿Se puede entender de esa forma o no? Sí, la verdad es que como la pregunta es tan amplia, sí podríamos ver. La verdad es que acá yo no busco una respuesta exacta, concreta, porque la verdad es que el dashboard quizá no, este tipo de dashboard que es como está diseñado no nos va a dar una pregunta exacta y concreta, pero la verdad es que acá me interesa un poco más buscar su capacidad de análisis, como de ver por qué me pusieron esa pregunta. Entonces por eso les pido que me pongan un gráfico y una respuesta escrita. Toda la prueba se responde en Word, me preguntan acá. La verdad es que sí, para el certamen lo vamos a pedir en Word, certamen 2. O si quieren, es que la verdad es que es un poquito complicado pedírselo a mano y que, no sé, que impriman el gráfico y lo peguen, no, eso va a ser complicado. Yo les voy a pasar un archivo, una plantilla de Word como con las preguntas, para que sea más fácil y ustedes no tengan que estar copiando y pegando y no pierdan tiempo en eso. Y sí les voy a pedir que me entreguen los que quieran entregar la prueba en computador, que me la entreguen en Word, porque es más fácil la corrección. Además, en el Word yo puedo verificar quién hizo el archivo y cuánto tiempo se demora hacer el archivo, entonces ahí tengo la verificación de identidad, por si acaso. Así que no, para el certamen no vamos a pedir PDF. Acá me preguntan cuánto tiempo tenemos para hacer el certamen y qué pasa si no nos alcanza el tiempo. La verdad es que, mira, voy a hacer todos los esfuerzos posibles porque sí les alcanza el tiempo, y si ustedes ven que no les está alcanzando el tiempo, yo espero que ustedes me digan lo más pronto posible cuando esté ocurriendo el certamen para poder tomar una medida, porque si ustedes me lo dicen al final, ahí yo no tengo muy poco que hacer. No podemos salir mucho del bloque de clases, y por eso vamos a empezar a las 8. Y de hecho el certamen quizá va a estar, no sé, 20 para las 8 o un cuarto para las 8 va a estar disponible para que ustedes también lo empiecen a hacer de inmediato, así de una vez. Y a las 8 en punto sí nos conectamos todos juntos para leerlo. Así que yo voy a hacer todo lo posible porque ustedes tengan el mayor tiempo posible. La entrega va a ser a las 9:25, eso sí. Obviamente yo no voy a descontar puntos si ustedes lo entregan después a las 9:30, 9:40, no sé, puede haber pasado alguna cosa en internet. Pero sí vamos a tratar de quedarnos en el bloque de clases, y por eso voy a hacer todo lo posible porque las preguntas sean así, llegué a responder, como estas preguntas que ustedes ven acá. Que la verdad es que no nos demoramos tanto en responderlas, como que en los comentarios a uno se le va más el tiempo. Ya, creo que nos queda tiempo para hacer otra de las preguntas, así que, ¿qué otra de las preguntas les gustaría que viéramos? ¿La TTL o la de modelo multidimensional ROLAP? La TTL también es rápida. Esto es lo otro. Quizá no sé si una decisión o algo que quizá algunos
tomaron para el certamen 1, no es necesario que ustedes respondan las preguntas en el mismo orden que yo se las doy. Ustedes pueden responder las preguntas en el orden que ustedes quieran. Por ejemplo, si ven que la pregunta 1, que podría ser modelo multidimensional OLAP, les va a tomar mucho tiempo, yo les diría que partieran por otras de las preguntas que están disponibles en el certamen. Ahí ustedes vean si quieren partir primero por las que les va a tomar más tiempo y después por las que menos, o primero por las que menos tiempo y después por las que más. Entonces, ahí ustedes también tienen que ser un poquito más estratégicos con el orden en el que responden las preguntas. Sí, total, yo igual después tengo que revisarlas todas y no importa si ustedes me la entregan desordenada, aunque ahora, como yo les voy a pasar una plantilla con las preguntas copiadas, va a ser un poquito más rápido para ustedes. Ya, vamos a ver la de TL entonces, que me la pidieron acá. Y la verdad es que la respuesta acá, siempre que uno conozca los contenidos, quizás es rápida de responder, no sé si para todos. La voy a tener que copiar acá en el Word. Ya, entonces, la empresa de retail, que está haciendo unas ventas, o sea, está haciendo un dashboard. Tiene ese enunciado en esta tabla. Ahora la tabla se me fue. Bueno, ahí la voy a tratar de achicar un poco para que quepa todo. Ya, pero bueno, lo que tenemos que hacer acá es analizar, vamos a borrar el de ahí. Bueno, está. Es analizar qué problemas tienen estos datos. ¿Qué decía la tabla acá? Valor sin considerar nulos decía 10. Ah, se movió esto. Quizás si los centros, ya, ahí mejor para que se vea todo. Ahí esto era 10. Sí, según la diapositiva era 10. Ya. Ya, lo que tenemos que hacer acá es analizar atributo por atributo. Bueno, obviamente las preguntas nos van guiando un poquito por la respuesta, entonces yo las voy a copiar también acá. Ya, a partir de lo que se puede deducir de la tabla de resumen, responde a la siguiente pregunta. Obviamente en el proceso TL alguien hizo el análisis de datos de la fuente de datos y hizo esta tabla de resumen y nos quiere contar que hay algún problema. Entonces nosotros tendríamos que ver cuál es el problema que hay acá. Ya, ¿qué acción de limpieza de datos es la más apropiada para manejar los valores nulos en la cantidad de hijos, fecha de nacimiento y root? Entonces, vamos a revisar atributo por atributo, cantidad hijos, y vamos a responder por cada uno de ellos. Entonces, fecha, nacimiento, y la otra era root. Ya. Cuando me está preguntando por valores nulos, significa que durante el análisis de datos se detectó que para cierta fila de clientes o para cierto cliente no teníamos ese dato, entonces lo marcaron como nulo. Nulo significa que no hay un valor para ese tipo de atributo en ese cliente. Entonces, si miramos la cantidad de hijos, vemos que la cantidad de nulo es 30.053. ¿Qué tantos nulos son en comparación con el total de filas? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Acá son el total de datos que yo tengo en mi planilla, podrían ser 40.000 datos, 40.000 filas de clientes distintos que están intentando ingresar a la data warehouse, de los cuales 30.000 son nulos. Eso significa que hay una alta, muy alta cantidad de nulos. Y ahí ya uno se puede empezar a preguntar por qué puede ser esto. Como el atributo es cantidad de hijos, quizá la forma de obtener esta información es complicada. ¿Cómo le voy a preguntar a un cliente de un retail, porque esto es de retail, sí. ¿Cómo le voy a preguntar a un cliente de retail si tiene o no tiene hijos? Como que la verdad es que quizá algunos van a responder, en este caso podríamos decir que 10.000 personas respondieron esa encuesta, así es que se hizo así. Las 30.000 optaron por no responder, o quizá la respuesta es no tienen hijos. Entonces acá es complicado esto, de saber qué hacer con los nulos. También ahí tendremos que cuestionarnos qué vamos a hacer con esta información. La verdad es que nuestra información la queremos hacer para segmentar los clientes. Si quieres segmentar tu cartera de clientes, entonces quizá la cantidad de hijos la necesitas saber porque
quiere ofrecer oferta a los que son padres, entonces esa es la finalidad del dato. ¿Qué pasaría si nosotros optáramos por que a estos 30.000 valores, bueno, la opción más dramática es borrarlos, la verdad es que no es una opción en este caso, porque estamos borrando 3/4 de los datos, y 3/4 de los datos son muchos datos, estamos perdiendo mucha información. Así que, en este caso, para la cantidad de nulos de los hijos, no podemos borrar los datos, no es una alternativa. Entonces, la segunda alternativa es reemplazar los nulos por un valor que sea válido para el atributo. Y en ese caso, podríamos ponerle 0. Entonces, podríamos acá escribir que una alternativa para manejar los valores nulos es cambiarlos por 0. Otra alternativa podría ser cambiarlos por la media. Pero el problema acá es que son tantos los datos que son nulos, que cambiarlos por la media no es una alternativa válida porque estaría sesgando demasiado los datos. Acá la media nos dice que de todos los datos que tengo, o sea, de los 10.000 datos que tengo es 3,7. Pero si yo le pongo al 3,7 a los 30.000 datos, estoy diciendo que el 3/4 de los datos tienen esa cantidad de hijos, y ahí sí que estoy sesgando mucho los datos, entonces la verdad es que no es una alternativa válida. En este caso, la verdad es que yo creo que la mejor alternativa, y dado que ponerle 0 a este atributo no va a perjudicar mucho o no va a ensuciar mucho los datos, yo optaría por ponerle 0. Lo único que perdería es que no podría ofrecer, o sea, lo que perdería entre comillas es que no podría ofrecerle oferta a los clientes que efectivamente tienen hijos, pero yo no tengo esos datos. Pero la verdad es que si cambio por 0 no pierdo nada, estoy exactamente en el mismo punto. Acá me preguntan si podría cambiarlo por sin información. La verdad es que sí, lo que estamos haciendo efectivamente es cambiarlos por un sin información, pero como este es un atributo numérico, el atributo numérico no puede almacenar palabras y números al mismo tiempo, tiene que almacenar números. Entonces, como es una cantidad de hijos, yo tendría que cambiarlos por 0. Cambiar por 0 no cambiaría el valor de la media, sí, cambiar por 0 sí cambia el valor de la media. Pero ahí también hay que ver si nos sirve o no sirve la media, porque la verdad es que acá la media está puesta para que nosotros analicemos la calidad de los datos, pero no sabemos si la media después va a ser un dato que se va a usar o no para la segmentación de los clientes. Quizás después se podría acá dejar la advertencia que la media hay que calcularla solamente con los valores que no sean 0, ya que hicimos este cambio. Cambiarlos por 0, y si es necesaria, ya, eso es como la advertencia quizá que vamos a poner acá. Fecha de nacimiento. ¿Cuántos valores nulos tenemos? 234 de 40.653. No son tantos valores, son poquitos, pero bueno, y acá vemos que la fecha de nacimiento está guardada como con una palabra, o no sé, no es un número, pero acá tenemos que decidir qué hacemos con estos valores. Ya, entonces tenemos nuestras alternativas. La alternativa más abrupta es borrar todos los datos nulos porque no me sirven. Después es cambiarlas por otro valor. Y entre esas dos alternativas, ¿cuáles podemos poner? Podríamos crear una nueva categoría que se llame sin información, aunque estos son fechas, entonces no sé si podemos guardar ese tipo de fechas. Bueno, para manejar estos nulos, vamos a dos alternativas. Podríamos almacenar una fecha de tipo porque en la base de datos estamos almacenando fechas nomás, entonces la verdad es que, no, pero es que quizás no son fechas lo que estoy almacenando, entonces vamos a crear una categoría nueva.
Ya vamos a crear una categoría que sea sin información. En el caso que se almacenen como palabras. Acá me refiero al tipo de dato strings en la base de datos. O si en la base de datos ya. Vamos a hacer este tipo de como convención. Si es necesario que todas las fechas tengan el mismo formato, entonces las vamos a guardar de esta forma, y para la sin información vamos a guardar puros ceros. O si podemos guardar palabras categóricas, las vamos a guardar como sin información. Entonces, para cantidad de hijos, lo que dijimos, vamos a cambiar el valor por otro valor que nos convenga más. Para fecha de nacimiento, vamos a crear una categoría sin información o su equivalente en el formato fecha. Y para root, la cantidad de nulos son 1964. Acá sí podemos crear una categoría que sea sin información. Aunque, como mi objetivo es, otra respuesta válida podría ser eliminar los datos porque no voy a poder llegar a esos clientes porque no tengo forma de identificarlos. Eso sería otra respuesta también quizá válida. Porque el root es clave para la segmentación. Ya, esas son dos preguntas, respuestas que se me ocurren que pueden ser válidas. Obviamente acá uno pone como de todas las nacionalidades que tienen juego. Sí, mira, acá me preguntan si es válido decir que voy a eliminar lo de las fechas nulas porque son pocos. Sí, sería válida esa respuesta. De hecho, la vamos a agregar acá. $234 datos son muy pocos en respecto del total. Sí, ese también podría ser una respuesta válida. Acá voy a colocar las dos, y ustedes eligen la que más les guste. Obviamente, si ustedes tienen argumento, acá la verdad es que a mí me interesa más leer sus argumentos, más que decir que va a haber una respuesta completamente correcta o completamente falsa. Yo en la pauta obviamente voy a colocar una de las respuestas nomás, pero yo el certamen lo reviso caso a caso. Ya, la letra B. ¿Qué representan los valores distintos para la cantidad de hijos, fecha de nacimiento, root, y por qué hay menos valores distintos que total de filas? Ya, acá, y esto creo que en la diapositiva está chiquitito. Ya, dice valores distintos sin considerar los nulos. O sea, de los 40.653 valores, hay 10 valores distintos que no son nulos. O sea, entre los 10.000 datos que quedan acá, hay 10 cantidades distintas. Entonces, la verdad es que lo que estaba preguntando acá es qué representan para cada uno de ellos, de los atributos, los valores distintos. Entonces, ya, para la cantidad de hijos, son las distintas cantidades numéricas que tienen los 10.000 datos que no son nulos. Para fecha de nacimiento, son las distintas fechas de nacimiento de los clientes. ¿Y cuántos son acá? Igual son hartos, son bueno, casi 40.000 fechas distintas. ¿Pueden haber casi 40.000 fechas distintas? Sí, porque puede haber clientes que hayan nacido el mismo día, y la verdad es que no estamos acá hablando de un año nomás donde pueden nacer, sino que no sé, entre el 45 y no sé, el 2000, pueden haber... oh, me falta una columna acá con el máximo. No sé dónde quedó, pero estoy seguro de que había un valor máximo. Voy a copiar la imagen mejor de la...
de la tabla, que se me están perdiendo los datos. Ya, ahí. Sí, porque yo sabía que había una columna ya. Entonces, fecha de nacimiento entre el 45 y el 2001, obviamente pueden haber muchas fechas de nacimiento, no sé si 40.000, pero pueden haber fechas repetidas, entonces la verdad es que puede ser eso. Y el otro era root. Root. Ya, entonces el root son los distintos clientes que están presentes en este conjunto de datos. Ya, y a ver, acá tenemos 11.948 valores distintos y tenemos 40.000 total de datos. Eso significa que hay roots repetidos. Existen roots repetidos porque hay menos valores distintos que cantidad de filas de datos. Ya, eso puede pasar por dos motivos. Error o quizás este set de datos está considerando varios tiempos, como varios meses. Ahí no sabemos, la verdad es que el problema no nos da mucha información. Pero lo que nos están preguntando es esto. ¿Por qué hay menos valores distintos que el de filas? ¿Por qué hay menos? Bueno, la verdad acá, para responder, ya la de root la respondimos. Existen root repetidos porque hay menos valores distintos que filas. Ya eso lo respondimos. Cantidad de hijos, ¿por qué hay menos valores distintos que total de filas? Ya, acá la cantidad de hijos puede repetirse entre clientes sin problema, porque obviamente puede haber, no sé, 10 clientes que tengan 3 hijos y no hay ningún problema en eso. Fecha de nacimiento también puede repetirse. Ya, y ahí sí estamos respondiendo la pregunta. Letra C, considerando la media, moda, valores máximo y mínimo, ¿existe algún valor extraño para los atributos? Y acá de nuevo vamos a responder por atributo. Y voy a copiar la tabla abajo para verla. Cantidad de hijos. Veamos, media 3,7, moda 2, valor mínimo menos 3, valor máximo 99. Pregunta, ¿puede alguien tener menos 3 hijos? ¿Puede alguien tener 99 hijos? No. Entonces acá también entramos a sospechar de que hay problemas con los datos. Menos 3 y 99 son... Bueno, el valor menos 3 es imposible, pero el 99 es poco probable. Es poco probable que alguien haya tenido 99 hijos. Ya, entonces vamos a escribir acá que los valores menos 3 y 99 son valores imposibles para este tributo, porque obviamente es imposible que alguien tenga menos 3 hijos, es imposible que alguien tenga 99 hijos. Es probable que haya habido problemas con el ingreso de datos. Se debe revisar este atributo. Siguiente, fecha de nacimiento. Ya, vamos a revisar. Media no tiene porque no es un número, es no sé, una palabra o algo que está guardado como string, entre comillas. La moda es 07 del 07 del 85. El valor mínimo es 01 del 01 del 45 y el valor máximo es 08 del 2 del 2001. Acá vamos a hacer la suposición de que esto está ordenado por antigüedad.
Eso quiere decir que el valor mínimo es una fecha más antigua, y la más antigua que está almacenada, y el valor máximo es la fecha más reciente que está almacenada. La verdad es que no hay mucho que concluir sobre eso, excepto con que hay distintos formatos de fecha almacenados en el set de datos. Acá en la moda vemos que dice día a día, slash, mes, mes, slash, año, 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 y acá en valor mínimo veo que dice 01, 01, 1945, y acá también está con guión. Entonces, acá hay dos formatos distintos para guardar la fecha, y eso es problemático cuando uno está haciendo análisis de datos. Todas las fechas deberían estar almacenadas en el mismo formato, ya sea con slash o ya sea con guión. Entonces, eso es un problema que quizá podemos detectar acá. Hay distintos para guardar las fechas. Algunas están con slash y otras con guión. Se debería elegir uno de los formatos para guardar todas las fechas. Ya, y root. ¿Crees? Ah, ya nos quedan 3 minutos, pero vamos rápidamente. Root, acá veo que hay un 17 millones, acá veo que hay un 2 millones, y acá veo que hay un 24 millones, y puedo detectar exactamente el mismo problema que detectó las fechas. Este root tiene guión, no tiene puntos. Este root tiene puntos, pero no tiene guión, y este root no tiene puntos. Entonces, ya. Y esa será la respuesta de la C, y la respuesta de la D. ¿Qué transformaciones hay que realizar los datos antes de cargarlos en Data Warehouse? Indique qué acción hay que realizar por separado para cada uno. Si considera que un atributo no requiere ningún tipo de transformación, señálelo. Y la verdad es que la pregunta D es solamente hacer un resumen de todo lo que descubrimos en las preguntas anteriores. Ya, entonces, ¿qué habíamos descubierto para cantidad de hijos? Descubrimos que hay muchos nulos. Tenemos que hablar de los nulos, de los valores distintos, si es que hay que hacer algo, y de lo que pudimos descubrir analizando la media, moda, valores máximo mínimo. Entonces, en cuanto a nulo en cantidad de hijos que dijimos que íbamos a hacer, se deben manejar los valores nulos, cambiándolos por ceros. Después dijimos los valores distintos, no hay problema con eso. Y después dijimos valores máximos mínimos, acá sí hay problema. No son factibles, deben ser cambiados. ¿Y hay algún problema? No. Fecha de nacimiento. Ya, aquí dijimos de los nulos de la fecha de nacimiento, vamos a eliminarlos. Y para los demás, ya los valores distintos no hay problema. Y root, revisar por qué hay root repetidos. Para los valores nulos, ¿y qué más? Y estandarizar el formato. Puntos.
Ya, y esa sería la respuesta de la D. ¿Hay alguna pregunta rápidamente antes de irnos? ¿Alguien tiene dudas de cómo se responden estas preguntas? La verdad es que acá también me interesa solamente como los argumentos que ustedes puedan dar al respecto de por qué hay que hacer una cosa u otra, porque la verdad es que esto es mucho de tomar decisiones. En base a lo que ustedes saben de calidad de datos, ¿qué es lo que harían? Ya, y esa sería la respuesta de la 2. Y la verdad es que se nos acabó el tiempo, no alcanzamos a hacer la otra porque estábamos comentando los ejercicios, pero también se los voy a subir. Les voy a subir la respuesta de este ejercicio también para que ustedes lo tengan y lo puedan ir revisando. Así que si tienen cualquier otra pregunta de cualquier ejercicio que estén haciendo o cualquier contenido de la materia, mándenme un correo o déjenme un mensaje en aula y nos vemos el miércoles en el certamen. Acuérdense que empieza un poco antes, así que también ustedes estén conectados un poco antes. Así que nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.